durante la segunda semana de este mes de noviembre, visitaba la isla de Gran Canaria para impartir 2 conferencias la reconocida socióloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Ángeles Díez. La socióloga, posiblemente la principal especialista en medios de comunicación del Estado español, concedió a Canarias Semanal una clarificadora entrevista que por su amplitud les ofreceremos en 2 entregas. En la segunda parte, que publicaremos en próximos días, la profesora analizó críticamente la coyuntura política del Estado español y el papel que desempeñan nuevas fuerzas políticas como Podemos en la desarticulación de las resistencias populares surgidas tras el estallido de la crisis capitalista. En esta primera parte de la entrevista, Ángeles Díez explicó cómo los grandes medios de comunicación crean la opinión pública y el consentimiento de las poblaciones para justificar las guerras y el resto de injusticias del sistema. Buenos días, Ángeles, y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Bueno, gracias a vosotros por invitarme a compartir este espacio de reflexión y análisis con vosotros. Gracias a los compañeros de Canarias Semanal que hacen este programa. Ángeles, vas a impartir en estos días 2 conferencias en Gran Canaria. Una de ellas titulada Medios de comunicación y guerra imperialista, el papel del Estado español, y la otra Cuba, Venezuela, objetivos de la agresión mediática del imperialismo. ¿De qué van a tratar estas conferencias y por qué conectas los medios de comunicación con el imperialismo? Bueno, porque digamos que el imperialismo forma parte de las necesidades que tiene el capitalismo de expandirse, de seguir con una lógica de acumulación. El capitalismo como sistema depredador en general necesita expropiar y extraer valor al interior de los países, pero la forma en que se expresa el capitalismo exteriormente, esa necesidad de acumular, pasa por la expansión imperialista. Claro, esta expansión imperialista, esta conquista de territorios, de conquista de estados, esta extracción de materias primas, pero también de implantación en mercados que puedan reactivar toda esta acumulación, no se puede hacer sin que haya un consentimiento por parte de las potencias y sus aliados que llevan a cabo esta expansión imperialista. Quiero decir que hay una potencia que todos sabemos, es Estados Unidos, que lidera, hegemoniza esta expansión imperialista, estas guerras que están desplegadas por todo el territorio, por todo el orbe, por todo el planeta, y se necesita que haya un consentimiento por parte de las poblaciones de los países desarrollados para que se inviertan tal cantidad de recursos en la guerra. Este consentimiento solo se puede lograr si tenemos un aparato de propaganda muy potente. En este aparato de propaganda los medios de comunicación tienen un papel fundamental porque son los que construyen la opinión pública, los que construyen ese consentimiento, como dirá Chomsky en su día, hablaba de la fabricación del consentimiento, la fabricación del consenso, el que aceptemos que es lícito el intervenir en otro país para arreglar la situación de ese país, para mejorar sus condiciones aparentemente, para salvar a la población civil. Todos esos discursos legitimadores de la intervención, de la agresión, están en manos de los medios de comunicación. Así que hay una conexión muy estrecha entre lo que es la expansión de la guerra imperialista, en esa tarea, ¿no?, de expandirse por todo el planeta, y los medios de comunicación en su papel de diseminar, de contaminar, de propaganda todos los ámbitos, todas nuestras conciencias. Esa es la conexión que yo establezco. Pero también hace una referencia concreta al Estado español. Como dice, cuando se habla de imperialismo hay un país que inmediatamente nos viene a la cabeza, que es Estados Unidos. ¿El papel del Estado español cuál es exactamente? Bueno, es muy interesante porque normalmente la gente piensa que nosotros hay toda una serie de tópicos y uno de los tópicos más comunes es pensar que España tiene un papel secundario dentro de lo que es esta alianza agresora liderada por Estados Unidos, que es la OTAN. Bueno, esto es así, tenemos esa falsa impresión de que España no participa en la guerra, que solo participa, digamos, creando unas condiciones que permitan la utilización de las bases, por ejemplo, a los Estados Unidos o a Francia o a Inglaterra cuando quieren intervenir, y que, bueno, nosotros estamos simplemente aquí como facilitadores con unos acuerdos.
Claro, los medios de comunicación en este país, que están ensamblados en las grandes corporaciones mediáticas, han tenido un trabajo que hacer durante todos estos años precisamente para invisibilizar la guerra, ¿no? Hacer que no sea visible a la población la guerra y al mismo tiempo que el papel que nosotros jugamos en la guerra no sea evidente, pase desapercibido, es decir, tienen ese papel de ocultar nuestra implicación en la guerra. Pero está claro que España, desde que formó parte de la Alianza Atlántica, desde que formamos parte de ese conglomerado, ese gran conglomerado de la guerra, tiene un papel que jugar. De hecho, hoy en día estamos desplegados en hay 14 misiones internacionales en las que están participando nuestros soldados como miembros y parte fundamental de esa alianza. Por lo tanto, en esas misiones nosotros tenemos desplegados prácticamente casi llega a 3.000 soldados que hay en todo el planeta al servicio de esta alianza de la guerra. Y no solo es ese el papel de España, sino que los presupuestos para la guerra, los presupuestos no solo del Ministerio de Defensa, sino aquellos que están camuflados en otros ministerios, que llegan hasta 32.000 millones, que están repartidos en distintos ministerios, están al servicio de la guerra. Por lo tanto, ahí tenemos un papel fundamental que cumplimos. Y otro aspecto es cómo dejamos que se use nuestro territorio precisamente para estas campañas bélicas. Tenemos bases militares que no solo son de utilización conjunta, sino que la Alianza Atlántica, la OTAN, ya ha determinado que en el caso de Rota sea la ubicación del escudo antimisiles. Un escudo antimisiles que Estados Unidos intentó imponer en el caso de las bases con una base militar en Europa, no fue posible y ahora se ha trasladado a España, ¿no? En la base de Rota. Y por otro lado tenemos la base de Torrejón también, que se está construyendo un búnker militar para alojar el Comando Supremo de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, nuestro papel ni es secundario, ni es, totalmente circunstancial, sino que es un papel muy determinante, muy claro, no solo de alianza, sino de crear la posibilidad de que se siga llevando a cabo la guerra en distintos frentes. Y no olvidemos que hay guerras armadas abiertas que forman parte de una tercera guerra mundial en la que estamos. El Estado español forma parte fundamental, clave en esta guerra, que es una guerra imperialista, insisto, que se ha extendido por todo el planeta. Hay, de una forma genérica, una cierta desconfianza a veces en la población con respecto a los medios, pero no sé hasta qué punto esa desconfianza se traduce después en una capacidad para discernir cuando te están diciendo la verdad, cuando te están diciendo la mentira. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población crees tú que es consciente o se cuestiona lo que le están diciendo de Siria, lo que le dicen de Cuba, lo que le dicen de Venezuela? Bueno, si nosotros nos remitimos a los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, hace unos años se hizo un barómetro en el que se preguntaba a la población española cuáles eran las profesiones que más valoraba y las que menos valoraba. Entonces, curiosamente, las peor valoradas, en primer lugar, estaban los jueces. Y en segundo lugar estaban los periodistas, la profesión de los periodistas. Creo que en el informe que ha hecho una empresa que se dedica a este tipo de cosas este año pasado, ya los periodistas ocupaban el primer lugar entre las profesiones que contaban con peor reputación, a las que los padres no querrían nunca que sus hijos fueran periodistas, ¿no? Curiosamente, el contrasentido es que en estos momentos, en la Universidad Complutense donde yo trabajo, las matrículas que más han aumentado son las matrículas de periodismo. Entonces, ¿cómo se interpreta esa contradicción, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La gente no solo desprecia a los periodistas y a las empresas de comunicación porque es consciente de que le mienten, que le engañan y que le manipulan, y al mismo tiempo hay una fascinación por esa imagen construida sobre el reportero, sobre aquel que tiene que informar con veracidad. Entonces, ¿cómo se combina todo esto? Pues yo creo que forma parte de esa construcción, de ese imaginario en el que, por un lado,
la realidad a la gente le dice qué es lo que ocurre de verdad cuando se pone a pensar cómo funcionan los medios y qué son los medios, es perfectamente consciente de esa situación de manipulación, que son empresas privadas que le manipulan, pero al mismo tiempo está esa construcción por parte de los medios y también de la academia y del poder político, que nos construye un imaginario en el que los periodistas sirven a la población, sirven al país y tienen un trabajo fundamental y clave, lo mismo que los jueces. ¿Qué es lo que pasa en lo cotidiano? Bueno, pues en lo cotidiano, si le preguntamos a la gente qué piensa de los periodistas, te va a dar la versión esa, la versión reflexiva, la versión que tiene, que le dice su vida día a día, pero cuando le preguntamos sobre un tema concreto, al final la gente lo que hace es poner ese dispositivo automático, que le funciona en automático, que lo que hace es reproducir las consignas que los medios de comunicación ya le han implantado como un virus en el cerebro. ¿Y por qué funciona esto y es tan eficaz? Porque en general la gente ni tiene tiempo para reflexionar sobre los problemas, ni está tan sumergido en las complicaciones en su vida cotidiana que no es capaz de elaborar él mismo un discurso sobre lo que está pasando, sobre la complejidad de lo que significa, por ejemplo, la guerra. Entonces, cuando tiene que dar una respuesta automática, lo que hace es responder en automático con todo aquello que ya tiene interiorizado muchas veces sin darnos cuenta. Cuando tiene un poco de tiempo para pensar o para reflexionar, entonces ya no se comporta de esa forma. Pero si es tan eficaz todo este mundo de la propaganda es porque no nos da tiempo a pensar, no nos da tiempo a reflexionar y siempre nos presiona para que actuemos en lo inmediato. Y cuando tenemos que actuar en lo inmediato, nos movemos por los sentimientos, por las emociones y nuestro comportamiento es completamente emocional, lo que sentimos. Y te pongo un ejemplo. Cuando aparecen todas esas imágenes de los refugiados que están saliendo, que están llegando a Europa, todos esos niños que están muriendo en las playas, lo primero que siente la gente es una emoción, una conmoción y siente empatía por ese ser humano que está sufriendo. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación? Ocultar la parte de las causas de que se esté produciendo ese fenómeno. Las causas son la guerra y son esos conflictos armados. Desliga las causas de las consecuencias, nos presenta solo las consecuencias y además nos incita a actuar sobre ese caso concreto, sobre los refugiados, sobre el niño que está sufriendo. La respuesta que esperan los medios de comunicación, una vez que han construido esa noticia en la que no aparecen las causas, solo las consecuencias, también te incitan a canalizar tu respuesta emocional hacia determinadas acciones. ¿Cuáles van a ser las acciones? Pues solidarizarte con esos refugiados, ir a un centro donde puedas dar dinero, ayuda, o incluso la gente joven irse a Lesbos o irse a los sitios donde están los refugiados para ver qué puede dar, qué tiempo puede dar, cómo puede ayudar. Claro, si tuviéramos el tiempo suficiente como para, de forma colectiva, no individual, reflexionar sobre qué es lo que está pasando, habría mucha de esa gente que lo primero que haría sería manifestarse ante el Congreso español para reivindicar que no sigamos vendiendo armas a todos aquellos que están haciendo la guerra. Somos uno de los países más, digamos, que vende más armas a los conflictos que están abiertos. Esa gente, nosotros nos manifestaríamos y reivindicaríamos que parara la guerra, no iríamos a los campos de refugiados. Y también, otra de las cosas que haríamos en nuestros centros de trabajo, reivindicar y salir y manifestarnos y organizarnos para parar la guerra, para parar las guerras que están en marcha. A propósito de eso que dices, es cierto que a pesar del descrédito del que hablas de la profesión periodística y de los medios de comunicación, todavía se mantiene la idea de que los medios son o deberían ser un cuarto poder que controla el poder político, que controla el poder económico desde la sociedad civil. Y los más críticos lo que dicen es que se ha perdido esa función, pero que esa es la función propia de los medios de comunicación.
¿Compartes esta opinión o piensas que es otra la función que desempeña? Y yo creo que nunca los medios han sido ese cuarto poder. Eso también forma parte del discurso que han creado los propios medios sobre sí mismos, esa imagen que han construido sobre sí mismos para tener una influencia. Los medios de comunicación siempre han sido empresas privadas y en tanto que empresas privadas su función ha sido estar al servicio de aquellos que han pagado o bien la publicidad que mantenía ese medio de comunicación o bien los poderes o los intereses económicos que había detrás, ya fuera de empresas o de bancos o del propio gobierno que financiaba ese medio. Por lo tanto, siempre han sido empresas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido un proceso, como todo el proceso capitalista, de concentración de capital. Por lo tanto, ya incluso esas empresas, que antes habría una gran pluralidad de empresas de comunicación, se han concentrado en grandes monopolios. Hoy en día existen prácticamente 6 grandes corporaciones, es decir, grupos de empresas, que son las que controlan toda la información que circula en el planeta, y son prácticamente 6. Y dentro de esas 6, capital norteamericano hay en 5, y 4 de ellas son completamente ese capital americano. La única que tiene cierta independencia es capital alemán, Bertelsmann. Las corporaciones no tienen esa independencia, nunca han sido independientes, y en la medida en que las empresas de comunicación no tienen esa independencia que les podría dar el estar vinculados a la movilización social, en esa medida sirven a unos patrones, sirven a quien les pague, y nunca han estado al margen del poder. En muchas ocasiones he dicho, y vosotros me lo habéis recordado a veces, que las empresas, los medios de comunicación no eran ni un cuarto poder ni un instrumento del poder, que son parte sustantiva del poder. Es decir, los medios de comunicación es la forma en que se expresa hoy en día el poder. En la medida en que hay un poder cada vez más concentrado, hay grandes monopolios que concentran el poder, la capacidad para ordenar y para doblegar y para dominarnos. En esa medida, los medios de comunicación cada vez están más concentrados, se expresan de forma más unánime. Hay menos pluralidad dentro de los medios de comunicación, hay más concentración en cuanto a las ideas que transmiten, las ideas claves, ¿no? Hay menos diversidad, porque hay menos intereses en juego, hay cada vez una mayor concentración de intereses. Por lo tanto, lo que vemos hoy en día es que los medios de comunicación sobre determinados temas hay una gran unanimidad por parte de los medios, y es precisamente porque hay una mayor concentración de los medios. Así que los medios históricamente se puede demostrar que nunca han estado al margen del poder, nunca han sido servidores de los pueblos, servidores de la población, para controlar y poner límites al poder político o al poder económico. No, en tanto que poder económico, los medios, el único límite que le han puesto al poder político ha sido en la medida en que afectaba a los intereses de este poder económico, que son los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación son una parte o son una de las formas en las que se expresa el poder, si cada vez están más concentrados, tienen por tanto más capacidad para crear la opinión pública, para justificar guerras, ¿qué puede hacer la gente común, la gente que no tiene esa capacidad económica, para contrarrestarlo? Los colectivos, los pueblos, ¿qué pueden hacer para contrarrestar este poder y para dar la batalla en el ámbito de la comunicación? Bueno, es difícil, porque como tú dices, hay que dar la batalla en el ámbito de la comunicación, pero realmente es la batalla por la democracia. Es decir, la batalla contra los medios de comunicación es una batalla por la democracia. ¿Y eso qué significa? Significa que no puede ser una lucha que emprendamos de forma individual. Tiene que ser una lucha que sea colectiva. Los medios de comunicación son tan eficaces porque han conseguido fraccionarnos, fragmentarnos, dividirnos, hacer que cada uno esté metido en su propia individualidad, hacer que no nos parezca que tenga ningún sentido el organizarse
para nada. Las únicas formas de organización que nos facilitan son formas espurias de organización, que son esa participación virtual o digital, votando a través de Internet o chateando o comunicándonos con los grupos a través de todas estas redes sociales. Nosotros necesitamos, de verdad, para dar esa batalla, recuperar lo que ha sido la clave, digamos, de la construcción de poder. Y la clave de la construcción de poder es la comunicación. Y la comunicación no puede estar mediada, o por lo menos no puede estar tan mediada. Hay que romper la mediación de los medios, recuperar una interacción que puede utilizar como herramientas los medios digitales, o puede utilizarlas como herramientas, pero no puede sustituir lo que es la organización, la interacción. Eso es una de las principales tareas que tenemos, empezar a reconstruir los lazos que han sido rotos por los medios de comunicación al servicio de ese poder que trata de convertirnos en mónadas, ¿no? en átomos aislados que no tenemos nada que ver unos con otros. Entonces, hay que hacer una primera tarea de reconstrucción de esos lazos de comunicación. Una segunda tarea fundamental tiene que ver con el terreno de la educación, de la formación. Lo mismo que se le enseña a los niños a leer o a escribir, tenemos que empezar a enseñar cómo leer los medios de comunicación, cómo escuchar una noticia, cómo ver una noticia, cómo leer una noticia. Nuestros hijos, nuestros amigos, tenemos que empezar a autoformarnos en leer la comunicación, leer la información que nos dan los medios. Yo pongo un ejemplo siempre con los alimentos, ¿no? Curiosamente, cuando vamos al mercado, le damos la vuelta siempre al paquete y tratamos de ver el código de barras y los productos que componen ese paquete. Tenemos que hacer lo mismo con las noticias. Tenemos que coger una noticia que nos venden y de forma automática, ya como algo natural en nosotros, preguntarnos quién es el medio qué medio nos está mandando esa noticia, ideológicamente, económicamente, de quién depende ese medio, quién es el periodista, cómo nos ha informado ese periodista en otras ocasiones y sobre qué temas. Tenemos que ver cómo está construida esa noticia, si nos está intentando manipular por el lado de la afectividad y los sentimientos, si nos está borrando una parte de la información. Tenemos que ser capaces de aplicarles, digamos, un protocolo a las noticias, y ese protocolo que sea casi como natural, como automático. Lo mismo que un niño ahora mismo coge un móvil y sabe qué es lo que tiene que hacer para conectarse con un chat. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros amigos, tenemos que educarnos para darle la vuelta a la noticia como si fuera un paquete de leche y ver si lo que nos estamos tomando es leche con soja transgénica o no. Si tenemos tanto cuidado en lo que comemos, tenemos que tener mucho más cuidado en lo que vemos, en lo que oímos y que nos venden como noticias.